La cresta de la onda. Desde capítulos clave en la historia de España hasta crónicas de narcotráfico, pasando también por la ciencia ficción. Nuestro protagonista de hoy es un hombre de las 1000 caras que ahora deja las tablas y las pantallas para ponerse delante de un micrófono. Hablamos del actor Javier Rey, que además de protagonizar la ficción sonora Apocalipsis Z, participa también en la serie La Frontera, que producida por esta casa, Radio y Televisión Española, y también por Amazon Prime Video. Hola Javier Rey, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muy ¿Qué tal, bien. Javier? Encantado de estar aquí con vosotros. Nosotros encantadísimos de tenerte, desde luego. Vamos a empezar hablando de esa ficción sonora, que es la que protagonizas, Apocalipsis Z, pero primero queremos mencionar que la historia se ambienta en tu Galicia natal. Ya hiciste de Sito Miñán con Fariña y ahora vuelves. ¿Te sientes embajador de tu tierra? Bueno, embajador, no sé si me siento embajador, pero sí que me siento muy cómodo en contar historias que parten de allí o son de allí, porque de una u otra forma aquello es pues mi tierra, mi manera de expresarme y de ver el mundo viene de ahí, con lo cual hay cosas que se me hacen más sencillas. Por ejemplo, aquí en la ficción sonora hay un montón de veces donde el personaje narra lugares por los que pasa que me los conozco de memoria, entonces de alguna forma cuando estás narrando el cómo él se mueve por esa ría o por esos montes, de alguna manera el situarme, me estoy situando de manera real en el lugar, con lo cual había algo como muy de proximidad y eso me gusta mucho. Ya llevas muchos años viviendo en Madrid, pero sin embargo, cada vez que tienes que encarnar ese acento gallego te sale natural. ¿El acento es algo que alguna vez te abandona? No, jamás. Y además de manera natural sale cuando quiere en diferentes momentos de la vida en general. Cuando te enfadas, Por ejemplo, llamo por teléfono a mi familia o hablo con algún amigo, de repente me paso como las 2 horas siguientes. Por eso que si estoy rodando muchas veces no cojo el teléfono a ciertas personas, porque si no Luego juzgan, ¿no? voy a tener un problema luego. Apocalipsis Z, Javier, es una historia sobre un virus zombie que se propaga por todo el mundo. Esta historia no es familiar. En este panorama, tu personaje Manel trata de sobrevivir y reencontrarse con su hermana, que se encuentra en Canarias. ¿Cómo es hacer historias de pandemia después del coronavirus? Pues fíjate, esto de la pandemia, yo me leí la novela cuando salió, hace un montón de años, me encantó la novela, la verdad, y además era, cuando la leí dices, vale, esto da para peli, para serie, para ficción sonora, o sea, es increíble. Pero claro, no había ocurrido una pandemia, leí una historia de zombies. Sí que es verdad que ahora al revisitarla y al hacer la ficción sonora me di cuenta de que la manera en la que llegan las noticias es prácticamente igual a lo que pasaba en la pandemia. Esa confusión previa, esas noticias de que algo ocurre en otros países, pero de alguna forma es lejano y aquí no va a llegar, pero que va llegando como poco a poco hasta que de repente estás hasta la médula adentro. Entonces dices, ostras, es exactamente lo mismo, pero con zombies. Es que la ciencia ficción acaba demostrando muchas veces lo cerca que puede llegar a estar de la realidad. Sí, sí, total. Y ocurre con todo, ¿no? Cosas que vemos tan lejanas muchas veces a través de la televisión, que luego cuando te ocurre a ti, pues no te lo esperan. Sí, espero que lo de los zombies no, pero... Que de no. todas formas, lo bueno de esta ficción sonora es que es una masterclass para que en el caso de que ocurra, Ya. ya sabemos más o menos qué es lo que hay que hacer. Además, porque últimamente estamos viviendo una época en la que cada semana están ocurriendo hechos históricos. Sí, vivimos el coronavirus, pero llevamos una tanda entre apagón, muertes y catástrofes que es como para estar preparado ante todo. ¿Tú te has planteado alguna vez qué harías ante un apocalipsis zombie, una catástrofe nuclear o, bueno, con un fin del mundo, básicamente? A ver, he jugado mucho a eso, sí. Me gusta mucho la ciencia ficción y juego a estas cosas constantemente. No le podemos dar el mismo valor a una cosa nuclear porque probablemente necesitaríamos un búnker de alguna manera, algo subterráneo en el cual escondernos para poder sobrevivir. A un ataque zombie, que está claro que habría que buscar pues un pequeño islote. Se ve que lo tiene Yo pensado. yo tengo Lo el tiene muy pequeño islote, pensado. pero no os lo puedo decir, Mm. porque entonces en el caso de que ocurra tendríamos un problema luego de capacidades y cosas así. Hay que empezar a pensar ya en modo zombie y en modo pandemia. Claro, eso te iba a decir, si ya tienes el islote, solo hay que cavar un poquito para tener el búnker. Mira, lo que pasa es que ahí vive gente, ¿sabes? Vive gente que no conozco, además, con lo cual sería un poco invasivo por mi parte. Bueno, pero llegadas las circunstancias habría que... Sí, habría que hacer Habría cosas que replantear la relación con desagradables. los vecinos. Claro. De hecho, en la Unión Europea nos planteaban lo del kit de supervivencia. ¿Lo tienes preparado? Ah, mira, sí, ya lo tengo desde que leí la novela por primera vez. O sea, tengo esa mochila toda en la puerta. Tu personaje, Javier Manel, vive sumido también en una depresión por la muerte de su mujer, está
atormentado. Te hemos visto ya en algunos papeles parecidos. ¿Hasta dónde puede reflejar la voz, siendo esto una ficción sonora, ese trasfondo que tiene Manel? Pues claro, es que la voz en este caso lo es todo. Fíjate, era uno de mis mayores miedos porque como nunca me había enfrentado a una cosa así, no sabía qué es lo que se podía hacer con la voz. Lo bueno para mí es que Manel, que era Manuel nuestro director, que ya había hecho ficciones sonoras, me ayudó muchísimo para ubicarme. Al final no dejas de estar en un estudio, pues lo que os contaba antes, ¿no? Esa ría no la veo, estos montes no los veo, ese peligro inminente no está ahí. Que sí que es verdad que el audiovisual, de alguna forma, en el set de rodaje tienes cosas que te hacen imaginar. Pero él fue como muy generoso y me supo ubicar muy bien para poder encontrar esos matices en la voz y poder sacarlos. Bueno, aquí estás en la radio, puedes sacar a relucir lo que has aprendido. Sí, bueno, pero no tenemos zombies, o sea, Gracias a Dios. estoy más relajado que en la ficción, la verdad. Cuéntanos a qué suena Manel, en qué se diferencia también un personaje en este caso de audio de Javier Rey. No tiene absolutamente nada que ver, pero nada que ver. ¿Cómo afrontar Somos la gallegos. preparación de un personaje? Somos gallegos, es lo Bueno, único claro. que nos... Pues mira, leyéndome todo bien, con tiempo, ubicándome, rememorando la novela y dándole... Al final hay una cosa que le ocurre al personaje, el personaje arranca en un punto muy malo. Arranca en un punto, digamos que no es que no tenga ganas de vivir, pero vive sin ningún tipo de horizonte. Uh-huh. Sobrevive de alguna manera. Y creo que esto, al final, cuando viene y de alguna forma saca lo más primario de cada uno, al final tiene una familia, tiene unos padres, tiene una hermana, tiene unos amigos y empieza a encontrar, ante todo el caos, la necesidad de tirar para adelante, encontrar un lugar. Uh-huh. Y creo que es el gran cambio de él, ¿no? De cómo empieza a la necesidad de supervivencia y no dejarse ir de alguna forma. Uh-huh. Desde luego es un personaje que tienes que conocer bien para, como todos, para poder plasmar no solo su carácter, sino su evolución. Y prepararlo también debe de haber sido una experiencia, porque claro, cuando trabajas en cine y en películas tienes la corporalidad, tienes tu propio cuerpo, los gestos y tal, pero en audio no. La preparación de este personaje, de meterte en su piel, ha sido diferente a como lo es habitualmente para ti. Completamente, o sea, no tiene nada que ver, podría decir que son dos oficios distintos incluso. Se tocan en muy poco y además, bueno, la ficción de alguna manera tienes el apoyo de tener el guión también, quiero decir, es otra manera, otros tempos. Pero sí que es verdad que es muy curioso que al final, yo que trabajo mucho con las imágenes en la cabeza, no pienso en letras cuando estoy... El guión es algo muy olvidado, se generan como unas imágenes y trabajas en función de esas imágenes. Sí que es verdad que es muy curioso que cuando lo haces en una peli o una serie, digamos que esas imágenes están trabajadas antes, ¿vale? Y tú vas modulando esas imágenes en función a lo que hace tu compañero, lo que ocurre y demás. Aquí la diferencia es que te las vas encontrando en el momento, de alguna forma. A medida que lo vas leyendo, a medida... Cambia por completo, pero se acaban generando también, con lo cual acaba ocurriendo una cosa como muy realista en un entorno poco realista. Y eso no esperaba que me iba a pasar. Pensé que iba a ser más como una narración, la verdad. Claro, y a lo mejor te imaginabas más sosegado, pero... Sí, y de repente me he visto atacado cuando el personaje tenía que estar atacado, con un cierto grado de temor cuando el personaje lo tenía, entonces había algo que sí que en ese lugar se acercaba un poco más a un set de una peli, pero con otros tiempos. Esa es la diferencia, los tiempos donde se genera la imagen en mi cabeza. Uh-huh. Además, probablemente para la gente que nos escucha se debe de imaginar que como solo les llega la voz, estamos con las manos quietecitas y simplemente hablando al micrófono, pero al final también pues nos apoyamos con nuestro cuerpo. Tú cuando grababas este Apocalipsis Z, gesticulabas... Y luego, por ejemplo, tú imagínate, claro, otra de las cosas que ocurren es que si tú de repente, pues el personaje se pone a gritar, el micro no puede estar tan cerca, a lo mejor como lo tengo yo ahora, que está a un palmo de mi boca, entonces hay que como que medir cierto tipo de cosas porque es distinto, entonces...
de la misma forma que en una película hay una serie de técnica que hay que hacer para que salga bien y luego vaya a montaje y se pueda montar y salga una peli, aquí hay un cierto grado de técnica también porque luego hay que montarlo con todos los efectos y con todo. La verdad que ha sido muy curioso. Sí, sí, sí. Una experiencia muy chula, desde luego. Bueno, creo que no es ningún secreto decir que Javier Rey es un ídolo, y ya que vienes a vernos, pues te vamos a hacer un poco la pelota y a ver si conseguimos sacarte los colores Oh, Dios mío. con palabras de tus propios fans. Oh, Dios mío. Nos hemos ido a la sección de YouTube y de alguna de las entrevistas que te han hecho y hemos hecho una selección de comentarios, Tomás. Bueno, hay un usuario que es Maika y medio que dice: no conocía a Javier Rey, destaco su timbre de voz y su elegancia. Luego también está María José Medina, 77, que dice: qué voz tan bonita tiene Javier, me deja embobada. Estas cosas te las dicen también en persona. Bueno, me imagino que no supongo escribir detrás de un ordenador o de un móvil te da un poco el poder explayarte, ¿no? Desde luego hablan también de tu voz, que no nos extraña que te hayan fichado para afecciones sonoras. ¿Te habías planteado participar en alguna antes de esta oportunidad de Apocalipsis Z? No, la verdad es que no. Surgió todo de una manera muy sencilla, muy simple, y además, como la novela a mí me gustaba mucho, y pues esto que hablábamos al principio de ser un entorno tan para mí familiar y demás, pues como que me apetecía un poco el reto, la verdad. Sí. Bueno, no hemos terminado de leerte comentarios, ahora viene lo mejor. Y es que, como te podías esperar, no solo hablan de tu voz, ¿qué más han alabado en redes sociales de nuestro protagonista, Tomás? Mira, Ana, que hay una que yo creo que es mi favorita, que es un comentario de Santa Polonia 9920 que dice: un día estoy haciendo cola en un Aldi de Sevilla. Yo no sé si tú recordarás esto, Javier, o lo mismo es mentira. Y dice: y de repente en la cola me doy cuenta que el resto de mujeres, incluidas cajeras, miraban hacia la dirección donde estaba yo en mi cola de la caja. Y tal era la expectación y la sensación que tuve que girarme. Y detrás de mí estaba este señor, Javier Rey, por supuesto. Es increíble el ambiente, sensación, contexto, no sé cómo llamarlo, que este hombre despierta en las mujeres. ¿Qué te parece? Pues que no recuerdo estar en un Aldi en Sevilla. Lo mismo no eras tú. Y que, desde luego, fíjate, hay algo que me pasa. Tampoco es que tú vas por la calle y no vas pensando uno no. Probablemente no me enteré de nada. Ya. Quiero decir, que alguien pueda pensar que se genera una sensación a tu alrededor, no necesariamente yo, a no ser que te signifiquen mucho, no necesariamente a veces me doy cuenta. Y como soy un poco despistado, sí que es verdad que muchas veces, a veces voy con un amigo y me dice: ¿te das cuenta de lo que ha pasado? Y yo: ¿qué ha pasado? No. Como que muchas veces no me entero, y creo que es un Quizá poco mejor, ¿no? es un poco mejor para mí, porque probablemente habrá situaciones donde me pusiera un poco tenso, ¿sabes? Pues tenemos más. Mira, por ejemplo, Dios mío. Juan Sincero 8526, yo creo que ya el nombre lo anticipa un poco. Dice: hay que ver el cambio de aspecto de actuación a la imagen de la entrevista. Aquí están mucho más guapos. Y es que los tíos de hoy van con los pelos de la cara, van con más pelos de la cara que los testículos. Es tu caso también porque... ¿Qué quieres decir? Perdona. ¿Cuál es la pregunta exactamente? Has hecho algunos papeles en los que sí que ibas con la barba, que ibas Sí. con pelo largo, o sea que sí que has cambiado mucho en tu imagen física en muchos papeles. Sí, claro, pero yo no me planteo... No sé si este skin que vemos hoy de Javier Rey es la habitual. Fíjate, hay algo, normalmente como paso de un rodaje a otro, llevo muchos años donde no me suelo plantear demasiado cómo me gustaría ir por la calle. Uh-huh. No me planteo demasiado cómo me apetece llevar el pelo, porque siempre estoy pensando en el siguiente personaje. Entonces al final pienso en, vale, tengo que dejarme el pelo largo, ya está. ¿Por qué? Porque el siguiente personaje tiene que tener el pelo un poco más largo, o de repente tiene que ponerle una extensión, o de repente tengo que tener el pelo más corto. O de repente no lo tengo muy claro, con lo cual me lo voy a dejar crecer y vamos a ver entre el equipo de Mac y Pelu cómo lo vamos a hacer. Entonces, mi aspecto realmente de barba, bigote, patillas, pelo, es siempre en función al trabajo. Llevo muchos años donde ya ni me planteo cómo me apetece ir, ni sé si se lleva un corte de pelo de moda o no. Es como... Entonces siempre estoy un poco al servicio del personaje que toca, la verdad. Uh-huh. Especialmente teniendo en cuenta que últimamente has vuelto unos cuantos años atrás en ficciones. Ya. Pues mira, por último, simplemente Kino dice: la Virgen que entrevista. Esta es la entrevista que hiciste en La Resistencia. Dice: más dinámica, Dios. Javier ha sabido manejar la entrevista a la perfección. Javier Rey,
máquina, mastodonte, figura, artista, no termina, jefe, tifón, tsunami, crack. La gente te quiere mucho, ¿eh? Yo no sé qué es lo más raro que te han pedido por la Eso calle. fue mi madre que escribió. Cuéntame qué es lo más raro que te han pedido alguna vez por la calle. Buah, te piden de todo. Lo que pasa que sí que es verdad que, a ver, mucha gente, es curioso porque a mí me pasa una cosa que no sé si le pasa al resto de los compañeros. Tampoco soy una persona que se signifique mucho. Siempre me debo al trabajo y cuando salgo a hablar, pues hablo de las cosas de la peli, en este caso de la ficción sonora o de La Frontera, de la serie que toca. Entonces, normalmente me dicen cosas en función a los personajes que he hecho y al personaje en cuestión que a esa persona le ha marcado. Y como ya llevo unos cuantos a las espaldas, pues depende. Entonces, hay mucha gente como que te quiere mucho porque el personaje de alguna forma ha conectado con esa persona y le gusta el personaje, con lo cual como lleva mi cara y mi cuerpo, claro, de alguna forma piensan que soy así. Pero también hay gente que, me acuerdo de una fase de mi vida donde hice personajes como muy, muy oscuros. Eso te iba a decir. Y hubo una fase donde me decían, te tiraban piedras, ¿sabes? Entonces es como de... Sí, entonces hay un poco de todo. Entonces creo que va en función un poco al personaje o a cosas más pequeñas, pues la sensación que le aporte a alguien en una entrevista, que tampoco está sujeto a la realidad. Bueno, pero eso significa que estás haciendo bien tu trabajo. Esa es la idea, o sea, para mí no me interesa demasiado el que la gente sepa exactamente qué pienso, cómo me muevo, cómo vivo mi vida. Soy actor, entonces creo que para mí lo más interesante es que se me conozca por los personajes que interpreto y nada más. Una buena filosofía. Bueno, Javier, ya has visto que nos gusta sorprender y es que no es la única sorpresa que tenemos para ti, porque ahora te toca enfrentarte a uno de los momentos más típicos de este programa, Ajá. como es una prueba, que es el test de la cresta de la onda, hoy con Claudia Fernández. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Pues vengo a revolucionar un poquito el ambiente. Te voy a hacer una serie de preguntas rápidas para conocerte mejor, ya a ti sí personalmente, no a tu personaje, que tienes que contestar con brevedad, con rapidez. Soy gallego, ¿eh? No soy la persona de... No sabemos si subimos, bajamos, no sé. Para los test soy complicado. Vamos allá. A ver. Una canción que tengas actualmente en bucle. Mira, siempre tengo una canción en bucle que es Adore de Smashing Pumpkins. Vale, tu mayor referente cinematográfico. ¿De actor te refieres? Javier Bardem. Vale, tu hobby favorito. Ver cine. El plato que mejor te sale. El que mejor me sale a mí, algo a la plancha. Este era fácil. Si pudieras viajar en el tiempo, pasado o futuro, ¿a dónde y cuándo irías? Tengo un juego recurrente con muchos amigos míos que es despertarse en el día de tu cumpleaños con 15 años. Si volvieses atrás, Qué bueno. si te diesen a elegir entre quedarte ahí o volver atrás con lo que sabes con 15 años, ¿qué harías? Yo siempre vuelvo atrás. Entonces se me va a despertarme con 15 años. Vale. Una figura histórica con la que te irías de cañas. Figura histórica, a ver, me iría con algún músico, con Bob Marley, claro. Vale. ¿Cuál es el mayor consejo que te han dado nunca? El mayor consejo, sé puntual y está aseado. ¿Y qué consejo le darías tú a tu yo de 15 años, ya que lo has dicho? Mi consejo, sé puntual y sigue estando aseado. Y por último, defínete con 3 palabras. Defíneme. Eso sí, Esa sí eso. es gallego puro, Ahí ya que. Mira, me defino como lo que dijeron antes. Machorón de La piedra, crack. ¿Te imaginas? Como haciendo cola en el Aldi de Sevilla. Comprador en el Aldi. Pues oye, para ser gallego, bien que lo has resuelto. Ostras, o sea, acabo de. Es como ir en el Dragon Khan ahora mismo. Para mí. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, desde luego, Javier, tienes la agenda bien completa porque estás también en plena promoción de otro de tus trabajos. La Frontera, una serie coproducida por RTV y Amazon Prime Video que se ambienta en los años 80 en pleno apogeo de ETA. Vamos a escuchar un fragmento. La emoción está asegurada también en La Frontera. Cuéntanos, ¿cómo ha sido no solo el proceso de preparación del personaje, sino también de investigación sobre el tema? ¿Qué has descubierto sobre esta época? He ordenado muchas cosas. Yo era muy pequeño en la época de donde marcamos la ficción.
Y sí que es verdad, me acuerdo pues de noticias en los periódicos, pues atentados, cosas así. Y, y con lo largo de los años, y evidentemente sé cosas de leer y tal, pero la preparación del personaje ha venido a ordenar todo mucho en mi cabeza. Y claro, al final cuando lo ordenas todo y te das cuenta la cantidad de años, cómo se vivía, había era lo que una de las grandes paranoias de la serie, intentar el hecho de transmitir el cómo se vivía en aquellos años en Euskadi. ¿Este papel crees que te ha cambiado tu forma de ver bueno, el caso de ETA en España, del terrorismo de alguna manera? No me ha cambiado la manera de verlo, pero eso que te decía, me ha ordenado. Y hay algo de que más allá del personaje, de lo que contamos, de cómo lo contamos, me doy cuenta ya cuando he visto la serie que es maravilloso el hecho de contar algo que es un hecho histórico tan reciente, sobre todo también para la gente joven. Porque si yo tenía ciertas partes desdibujadas y he vivido situaciones y he leído y la disolución de la banda ya cuando ocurrió yo ya era mayor y tal, yo me doy cuenta que los chavales de ahora no tienen ni idea, pero ni idea. Entonces creo que cuando sale una serie que va más allá de la ficción, me parece que debemos celebrarlo todos. Puede ser pedagógico, ¿no? De alguna manera. Sí, o como mínimo también porque al final no estamos contando un biopic, estamos contando una ficción enmarcado en algo que ocurrió real. Quiero decir, es un mix de cosas lo que hacemos en la serie. Pero sí como mínimo cuando alguien, si se plantea preguntas y empieza a buscar respuestas de alguna manera para saber qué, cómo, de qué manera, ya me parece que es una buena noticia. Háblanos un poco de tu personaje, que es Mario, que es un capitán de la Guardia Civil que se entera que va a haber un atentado de ETA en Francia. ¿Cuáles son los dilemas a los que se enfrenta tu personaje? Bueno, son muchos dilemas. Al final cuando ponen conocimiento, voy a medir mucho para no hacer spoiler. Vale. Cuando intenta poner en conocimiento todo esto y se da cuenta de que puede que, a pesar de ponerlo en conocimiento, incluso si no se actúa con rapidez, ocurra el desastre, decide tomar un poco pues tenemos la justicia por su mano y rodeado de gente, de una gente que tiene como la misma visión, intentar que no ocurra, porque para él lo más importante es que nadie salga herido de todo eso, ¿no? Y se encuentra con una serie de gente por el camino que le ayuda a esto y creo que se tocan varias sensibilidades desde diferentes puntos. Tenemos la parte francesa también, interpretada por Vincent, que es un actor increíble, que es maravilloso, y creo que no nos damos cuenta que la buena noticia que alguien tan grande quiera trabajar con nosotros aquí, contar esta historia con nosotros. Y todo esto ha hecho que creo que la serie es una serie muy interesante para mí de haberla hecho, y creo que es muy interesante ahora que está en Prime, por ejemplo, que la gente se acerque a verla. Son hechos históricos en España, como decíamos, con al final un pozo muy importante en nuestra sociedad, y no es el único tema que tú has trabajado desde la ficción. Hablábamos y hablaremos de Fariña. ¿A ti te gusta la historia? ¿Escoges estos papeles? ¿Llegan a ti? Mira, para mí la base es el personaje. Para mí es lo más importante. No tiene que ver más si está enmarcado en una historia, quiero decir, es más histórico o no. Para mí lo más importante es el personaje. ¿Qué le ocurre? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Qué quiere conseguir? Todo eso para mí es lo más importante. Y luego ya pues viene un poco todo lo demás. Con lo cual toda la elección de los personajes míos, sobre todo en los últimos años, se basan un poco en eso. Luego ya si es años 80, años 50, pues eso ya me da un poco más igual. Lo importante que sea desde la verdad. Decíamos, vamos a seguir hablando de tu carrera, Javier. Tú mismo has dicho que Fariña es como uno de los grandes papeles de tu carrera, independientemente de lo que venga más adelante, que ha seguido viniendo. Siendo gallego, desde luego, es algo que debes haber vivido mucho. Sí, siendo coruñés, Javier, siendo de Noia, ¿cómo afrontaste el papel de Sito Miñanco? Y haciendo una extrapolación también a Narcos, otra de las grandes series sobre el narcotráfico, hubo gente como que fantaseaba un poco con ser Pablo Escobar, ¿no? Como que esto se romantizaba el narcotráfico, ¿no? Y el hecho de
de ser gángster. ¿Cómo crees que se extrapola esto también, volviendo al papel anterior, sobre el terrorismo en el País Vasco? ¿Cómo ves la situación? Mira, yo al final me preparo los personajes más allá de que sean para acercarme a él, para intentar comprender qué, cómo, por qué, qué ocurrió, más allá si fueron reales o no reales. En La Frontera, por ejemplo, más allá de lo que había en el guión, me fui por Euskadi, por el País Vasco francés, hablé con gente, vi todo tipo de sensibilidades. Con Fariña hice un poco lo mismo. Al final tuve muchos meses en mi poder los guiones, trabajé, hablé con gente. Entonces, al final, poco a poco lo que va ocurriendo cuando tú vas trabajando con meses de antelación, incluso a veces estás rodando algo y de alguna manera ya estás preparando también un poco lo siguiente. Ya se va poniendo en piel, vas intentando comprenderlo. Yo no puedo juzgar a alguien porque sea un narco o porque un policía se tome en cierta manera la justicia por su mano. Mi trabajo es comprender por qué lo hace. Jamás voy a juzgar a ninguno de mis personajes, nunca. Eso le corresponde al público. Y luego de cómo se monte la historia, en la peli, en la serie o lo que sea, pues al final pues tendrá un pozo más de, pues no sé, pues más de héroe o más de antihéroe, claro, o lo que sea. Pero yo siempre voy a intentar comprender por qué lo hace, por qué lo dice, por qué tiene la necesidad de esto, sea realista o no. Eso es un poco la base. Claro. Una de las maravillas de meterte en la piel de otras personas es vivir la realidad, es entender su verdad, pero también quizá te ayudan a entender cosas de ti mismo. Tu propio padre era pescador en alta mar. Imaginamos que tu experiencia en Noia creciendo y la de la serie Fariña eran diferentes, pero en algún momento se casaron ambas visiones. ¿Cuál era tu percepción o la de tu familia? Yo, mira, cuando ocurría, lo que también contamos en Fariña, yo era muy pequeñito, o sea, ya había muchas cosas a tu alrededor, como cualquier niño de costa gallego, pero es que no te enterabas de nada, o sea, yo no veía nada, no entendía nada, y además no tenía gente adolescente, porque los adolescentes me parecían gente muy mayor en aquel momento, con el drama de la droga, entonces yo lo vi un poco todo como de lejos. Y al final, quiero decir, mi realidad no tiene nada que ver con la del personaje que interpreté en su momento. O sea, al final yo nací en el año 80, vengo del seno de una familia X y el personaje de Sito pues nació en el 55 en Cambados con otras circunstancias. Al final sí que hay cosas que te unen a nivel culturales por ser, pero luego al final el trabajo, lo que viene a ser el trabajo es exactamente lo mismo que cualquier otro tipo de personajes, que es investigar, comprender, no juzgar y vivenciar. Y ese proceso de investigación luego pues imagino que también te debe hacer ver el mundo quizá de una manera un poco diferente cada personaje. Para mí es un regalo y hace poco lo decía, muchas veces sientes que te repites con las promos de las cosas porque como hablas de muchas cosas sientes que lo has dicho de alguna forma, pero yo cada vez disfruto más con el hecho de la preparación. Es algo que me fascina mucho. Creo que para sentirme muy, muy libre en un set de rodaje tengo que tener muy preparado lo anterior, con meses de antelación y poder comprenderlo. Entonces, al final, todo eso son vivencias para mí. Son regalos que me da la vida por dedicarme a esto, de poder entrevistarme con alguien que ha vivido, pues, si nos vamos a La Frontera, en un ambiente donde la vida o la muerte se pegaban de lunes a domingo de manera natural, poder comprender eso, poder hablar con alguien de tú a tú, tomándote un café con alguien que ha vivido de esa manera, al final es un regalo que te llevas tú de por vida, aunque te sirva para el trabajo. Entonces, constantemente, desde hace muchos años, tengo que aprender cosas técnicas de los personajes, tengo que aprender a tocar un piano, que no sabía, pues eso que me llevo. Tengo que aprender si el siguiente personaje tiene que calcetar, alguien me va a tener que dar clases de calceta, ¿sabes? Entonces, ese tipo de cosas, más allá de entrevistas, situaciones o viajes, pues obviamente es un regalo de vida que me hace muy feliz. Con Fariña, Javier, hubo mucho revuelo, tanto con el libro como con la serie, ya que de hecho cuando se detuvo a Sito Miñanco en Algeciras, se supo que tenía un guión de la serie.
¿Cómo te hace sentir esto? Pues no lo sé, porque yo no estaba allí, yo no... Se dice... Bueno, pero te sientes como parte de la Pero historia. es que yo no sé si eso es real o no es real. Quiero decir, es como muchas veces al final damos por real cosas que se dicen, pero yo no puedo dar por real que alguien tuviera un guión, pues yo no lo sé. Entonces, si yo ahora mismo te contesto de alguna manera a esto, estoy diciendo que sí, que efectivamente lo tenía, y es que yo no lo sé. Ya. Entonces, hay algo de eso de, y lo vemos constantemente como en las noticias y en todo, parece que se dice algo mucho y durante mucho tiempo al final parece que ocurrió real, pero es que realmente a lo mejor es que ni siquiera ocurrió, entonces no tengo base para contestarte a eso realmente. Una filosofía muy interesante desde luego, Javier. Has hecho películas, has hecho series, ahora también ficciones sonoras. ¿Qué hay en el futuro? ¿Qué te haría ilusión que se te pusiera enfrente? Millones de cosas. Al final este trabajo es una adicción, me encanta. Siempre he dicho, quiero hacer un superhéroe, pero ya lo hice. Entonces a esa pregunta nunca tengo respuestas. Sé que quiero seguir haciendo personajes que me provoquen las sensaciones que os cuento ahora. Personajes que tenga que investigar, trabajar, que no sé nada por supuesto. En algún futuro dirigir también, obviamente. No sé. Quiero vivir muchos años, ser muy longevo, muy pesado. Que todos vivamos muchos y cuando seamos unos viejales tengamos una entrevista aquí en el programa para decir, mira, hemos sobrevivido 50 años más y vienes a presentar una nueva peli. Y digo, sí. Y hemos sobrevivido Y también. eso es lo que 4 pandemias después, un apocalipsis zombie. Aquí se queremos, Pero quiero, sí, no, esta cosa de virgencita que me quede como estoy. Quiero seguir jugando, básicamente. ¿Tienes algo entre manos? Tengo. ¿Me lo cuentas? No, Está buscando la confirmación. No, pero mira, ya, fíjate, tengo una peli muy chula, que en esto de lo que estamos, en esta cosa de lo que estamos hablando, tengo una peli ahora dentro de poco, que ya me estoy preparando, ya llevo tiempo preparándome, ya estoy inmerso ahí, esta fase donde hoy he venido a hablar de Apocalipsis Z, hemos hablado de la frontera, pero y me hace muy feliz hablar de esto y entre huecos estoy preparándome lo siguiente y estoy en esa fase de felicidad. ¿Estás aprendiendo a hacer calceta? Estoy calcetando. Ya se va a quedar como el término oficial, ¿no? Estoy calcetando lo siguiente y me gusta mucho eso. A nosotros nos ha encantado tenerte aquí con nosotros hablando de proyectos, de filosofía y de todo lo que ha surgido. Preguntarte qué tal te lo has pasado aquí en La Cresta de la Onda. Muy bien. Sorprendido de mí mismo de responder tan rápido el test. Lo has hecho muy bien. Creo que es la primera vez en la historia. Me ha dado taquicardia y todo. Nos hemos puesto nervioso. Pero bien, me lo he pasado muy bien. Muchas Bueno, gracias, nosotros Javier. también. Muchísimas gracias A vosotros. por acompañarnos hoy. Javier Rey, actor español. Mucha suerte en todos los proyectos. Y mil gracias por venir. A vosotros.